Hola, qué buenas noches primero, porque yo me adentraba todo, pero buenas noches a todos. Esta noche que hola, buenas noches primero. ¿Cómo están? Y la primera frase que dijo que ya le entraba todo. Me encantó. Así abrimos. Bueno, nada, esta noche no se picantea, les voy a decir del otro lado. Pero bueno, nada, quería también, siguiendo con esta línea de esta semana de la memoria, y con la hermosa entrevista que tuvimos del otro lado de Martu, que no sé por qué le digo Cami, pero es Martu, muchísimas gracias. Quería traer a la mesa la importancia de lo que es la visibilización, que estuvo hablando hace un ratito, de los casos de violencia que se dieron a las personas secuestradas, ¿sí? Obviamente, donde más me quiero enfocar hoy es en las mujeres, en no olvidarnos de toda la violencia que las mujeres fueron víctimas todo en esta etapa de dictadura. La visibilización del delito contra la integridad sexual, ¿no? Estos actos que atentan contra la integridad, privacidad e identidad de las personas, tal como es, y que no esté reprimido o disfrazarlo bajo la carátula de tortura, como estaba hablando Martu hace un rato. Recién hace un par de años para acá se empezó a tomar conciencia y a juzgar por lo que realmente fue un acto sistemático en contra de los y las secuestradas, porque no solamente fueron mujeres, sino también los hombres. Los captores en realidad utilizaban esta forma de humillación hacia los hombres de alguna manera para feminizarlos, entre comillas, ¿no? Esto quiere decir que era todo parte del mismo macabro plan, ¿sí? Se comprobó que no se trataban de casos aislados, de algún sujeto que actúe en base a su propio morbo, sino que eran actos planeados y dirigidos por los cargos de la jerarquía. Por este motivo también no solamente se toma como responsable al que genera el acto, sino que se hace responsable a las cabezas también. Perdón, quería agregar algo que espero no spoilearlo, que no lo vayas a decir. Pero uno de los actos sistemáticos que se cometían era cuando las personas secuestradas eran una pareja, era cometer actos de violación sobre la mujer adelante de su pareja, de su compañero, como trofeo de guerra, digamos, como Exacto. Decir, mirá cómo estoy violando a tu compañera. A ese nivel de cinismo y de asquerosidad llegaba, no solamente sobre el cuerpo de la persona que estaba siendo abusada, sino también sobre su entorno. Exactamente. Las mujeres estaban sometidas a una persecución mediante el peso social, que también estábamos hablando hace un rato, que tenían las militantes en ese momento. Tenías que ser buena madre, buena esposa, estar en tu casa a favor de lo estipulado, como también nombraba hace un ratito. Todo esto se basaba en parte del sentido común, de lo que hablábamos de que tenés que estar en tu casa, tenés que hacer tal o cual cosa, si tenés hijos, criarlos de determinada manera y no salir a las calles y no estar peleando. No salirte nunca de la norma para que no seas secuestrada, en realidad. Entonces se lograba un doble control de las mujeres con el machismo intrafamiliar también. Se trataba de reafirmar el contenido de lo que de la norma se secuestraba, se torturaba para que se abstengan a militar. Los testimonios fueron claves para que se empiece a tomar conciencia de esto, ¿no? Las denuncias las tiene que hacer la víctima en primera persona porque son delitos privados. Hubo mucho miedo de hablar. Ellos mismos tomaban el foco de las declaraciones a favor de la búsqueda de algún desaparecido, a ayudar a un otro que estuvo cautivo conmigo, ¿no? Quizás no queriéndolo, pero dejando en un segundo plano estos abusos que sufrían continuamente. Desde obligarles a desnudarse, a que las mujeres no tuvieran intimidad ni siquiera cuando iban al baño, a ser un objeto de violaciones reiteradas, a que cuando los captores lo quisieran, hicieran de su cuerpo lo que se le plazca. Hoy en día, gracias al movimiento feminista y al acompañamiento de las víctimas, se está empezando a dar lugar a que se animen, denuncien, pongan en palabras todo el daño psicológico y físico que se vivió en ese momento. Porque lamentablemente, como pasaron muchos años, los fiscales, las únicas pruebas que tienen son los testimonios en primera persona. Dejó de ser un caso colectivo para que se le dé importancia a cada individualidad, a cada persona que fue lo que le pasó. Gracias a estos testimonios se cambian también las carátulas de los expedientes y se nombran los casos como realmente se tienen que nombrar para que no se olviden, ¿sí?
Todo esto empezó a cambiar hace nada. La primera condena emitida por delitos contra la integridad sexual fue dictada en la ciudad de Mar del Plata el 9 de junio del 2010, ¿sí? Hace 12 años atrás. Una cuenta muy fácil, pero bueno. En este proceso se juzgó a Gregorio Rafael Molina, un ex suboficial de las Fuerzas Armadas, quien fue acusado de prisión perpetua por diversos crímenes, entre los cuales se encuentran 5 violaciones agravadas y una tentativa del mismo delito. Es importante que se base el reconocimiento de estos delitos tal cual son, ¿sí? Las violaciones a modo de iniciación inmediatamente después del secuestro, la privación sensorial, los golpes, la privación de la identidad, las amenazas o el resto de los tormentos físicos, tuvieron como objetivo quebrar la voluntad, los ideales, las esperanzas de quienes lo sufrieron, quebrar a ellos todo lo que lo define como humanos. ¿Sí? Perdón, una cosita también quería agregar, que he escuchado testimonios también de las mujeres de este miedo de hablar, de este miedo que les quedó después. Uno de los miedos que quedaba en ellas, que la mayoría eran muy jóvenes, era después de eso, si tenían el deseo de ser madres, no poderlo hacer, porque ante los tormentos, por ejemplo la picana eléctrica que era, digamos, puesta estratégicamente sobre lo que es la zona genital, era posible que de ese modo quedaran infértiles, digamos, y si en algún momento tenían deseo de ser madres, no poderlo hacer. Digo, era un miedo también que tenían las mujeres, por supuesto que esto se hacía sobre cuerpos de mujeres y de hombres también, pero bueno, todo en esta lógica del miedo, los miedos no solamente de los abusos, de las violaciones, de los tormentos, sino también qué hacer con tu vida cuando salías de ese cautiverio. Y voy a hacer un comentario acá que nos dejaron por Instagram que dice: las violaciones sistemáticas al cuerpo, a la mente y al alma de la secuestrada era lo que pasaba todo el tiempo. Eso quería agregar. 100%. Tomar de importancia que las violaciones en los centros clandestinos de detención constituyen un delito de lesa humanidad, sanción que es imprescriptible, y es fundamental la relevancia y la credibilidad de las víctimas, como también estábamos hablando hace un ratito. Dicho todo esto, más o menos quería traerles la violencia que se les ejerció directamente a las cuerpas femeninas. La verdad es que me parece algo que cuando estaba haciendo la columna era como que se me electrizaban los pelitos de todos lados. Y también quería traer a la mesa, para ir cerrando un poquito, la muestra que se da en la ESMA, que se llama Ser Mujer en la ESMA 2, porque la primera parte estuvo en el año 2019, que se llama Ser Mujer en la ESMA 2, Tiempo de Encuentros, ¿sí? Se da esta muestra hasta el 28 de julio en el Museo de Sitio de Memoria de la ESMA, ¿sí? Que muestra donde el presente le pone un poco de luz al pasado. Es una muestra donde hay muchísimas muchísimos testimonios de mujeres y nada, para poder visualizarlo un poco mejor con una perspectiva feminista y entender todas las clases de violencias machistas que existieron, para que ellas puedan hablarlo y mediante la palabra liberarse. ¿Por qué digo liberarse? Porque me parece, leí una de las personas, porque son 16 mujeres que volvieron a contar sus vivencias para sentirse escuchadas. Mediante la palabra, todas acá presentes sabemos que se libera, que nos liberamos y sanamos de alguna manera. Así que nada, esta muestra propuso reflexionar las consecuencias en la vida de las mujeres luego de salir de la ESMA también. Cómo reconstruyeron sus vínculos familiares y sus proyectos de vida, cómo enfrentaron los estigmas de haber sufrido y haber padecido, casi en su totalidad de los casos, violencia sexual, cómo les afectó el silencio y la falta de escucha, y cómo fue para ellas participar de los juicios. La verdad que cuando quieran vamos, me parece algo sumamente interesante que se pueda ver y que se pueda escuchar, porque nada, también empatizás muchísimo. Obviamente que nunca vamos a estar del otro lado, pero igualmente nos atraviesa. Así que nada, esta muestra se compone de 4 salas. La primera se aborda la violencia de género y sexual,
los vínculos de solidaridad y sororidad, la maternidad y el cuidado de los hijos, que también estaban ahí cautivos. La segunda sala se habla del después, de lo que vivieron tras ser liberadas. Luego hay una muestra, una intervención artística. Y la cuarta sala destinada a compartir diversas iniciativas de expresión artística, académicas y archivísticas que proponen otras perspectivas y artísticas. ¿Belchi? Pensé que ibas a decir algo, perdóname. Me estoy acomodando para... bueno. Todavía muy yo bien. quiero una cosita chiquitita más y ya vamos con el separador, entramos con Belu, que todavía se están buscando muchos nietos, que las mujeres eran obligadas a parir en condiciones inhumanas y después asesinadas una vez que le robaban a sus hijos. Que todas esas personas nacieron entre el año 75 y el año 82 más o menos, y decir lo que ya es obvio, pero siempre ayudando a la causa de abuelas. Si tenés dudas sobre tu identidad, hay familias buscándote, hay familias buscándolos. Nada, saben más o menos por la edad que pueden tener. Si tienen algún tipo de sospecha, acérquense a abuelas, que hoy es muy fácil, se hace el análisis de datos genéticos, que dura algunos meses, y que enseguida se pueden enterar si hay una familia que hace muchos años que la está buscando, los está buscando, y también reconstruir la identidad, porque la identidad libera, así que nada más que eso. Bueno, esto fue todo por hoy. Así que espero que del otro lado hayan disfrutado y también hayan podido escuchar un poquito de todas las voces que están calladas y todas las voces que todavía están gritando. Hermoso. Hermoso.